Un cordial saludo, es un gusto estar con ustedes, con las segundas fuerzas militares del país. Es básicamente eso, hay más vigilantes que soldados y policías y podrían considerarse de esa manera, que son realmente una fuerza importante en lo que tiene que ver la gestión de riesgos nacional e internacional, porque manejan clientes de todos los sectores. En ese orden de ideas quiero manifestarles y contarles que el agrado es doble, no solamente por pertenecer a una organización que tiene una afinidad directa con lo que tiene que ver en la administración de riesgos de la cadena de comercio internacional, sino porque, y es importante hacer este comentario, porque básicamente he visto el crecimiento y la evolución de la vigilancia privada en Colombia, inclusive desde antes que existiera la Superintendencia de Vigilancia Privada, cuando todos los trámites los hacíamos ante la policía. Era una oficina que quedaba en el centro, nunca lo olvidaré. Creo que ninguno de ustedes había nacido, aquí hay personas muy jóvenes. Y tiene uno esa oportunidad de ver esa evolución, ver ese crecimiento y sentirse uno orgulloso realmente de ese crecimiento y esos alcances que ha tenido la vigilancia privada en Colombia. Esa experiencia es justamente lo que la tomé como un reto para este seminario, en el sentido de traer algo de lo más práctico posible, apartarme de los escenarios técnicos. Creo que esa no es la presentación, si me ayudan, es la que dice que tiene el formato de… está en la misma USB. Apartarme de lo técnico y traer un mensaje, porque el tiempo realmente es corto y sí quisiera aprovechar este escenario de grandes empresarios para dejar una inquietud como una conclusión práctica. Muy seguramente ustedes la han conocido, yo quisiera ratificarla y sustentarla ahorita. Por eso se ha denominado el RX de la vigilancia privada en Colombia, RX en el sentido de que es una radiografía, haciendo ver esa condición. Y cuando uno toma una radiografía, ¿con qué efecto y para qué fin se toma? Si no lo miramos, pues muy seguramente en una radiografía vamos a evidenciar que tuvimos alguna novedad, pero ya no la tenemos. De pronto vamos a evidenciar que tenemos algún tipo de novedad y es importante hacerle algún tratamiento. Y es mucho lo que se podría determinar desde el punto de vista clínico con una radiografía. Como por utilizarlo conceptualmente, pues he querido esa experiencia y otros alcances importantes que se tienen, traer unas reflexiones con una información que me pareció importante traerla a este tipo de escenarios. Damos la bienvenida al doctor Gabriel Berrío, que ahora sí ya podemos empezar con su presencia. Bienvenido, doctor Gabriel Berrío. Estaba hablando de su saludo, que no sabe hacer un saludo o una paliza, pero aquí estamos recuperándonos y estamos bien. Creo que ya tenemos la presentación, ¿no? Hay una carpetica que dice, está en esa misma USB, dice presentación a SOSEC, en el PowerPoint. Busca eso, mirar qué cosas han pasado. Y bajo ese mismo concepto, fue importante compartir con ustedes esto que, repito, vamos a hacerlo bajo un esquema de simplicidad productiva y pretende llevar al final de estos 45 minutos, 40 ya, un solo mensaje importante desde la óptica de VAX. De pronto más adelante entenderán por qué desde la óptica de VAX. Así las cosas. ¿Saliste de la presentación? Sí. Creo que está otra presentación ahí montada. Así las cosas, el alcance de estos minutos importantes y es con información cuantitativa, especialmente información cuantitativa, no tanto cualitativa, que es una tendencia que existe a la hora de tratar de evidenciar y establecer algunas circunstancias, y con algunos juicios de valor objetivo, buscar y identificar los hallazgos más relevantes en el momento de materializar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, a lo que todos ustedes conocen y muy bien se llama el momento de verdad. Todas las organizaciones, todas las empresas, es importante identifiquen el momento de verdad. El momento de verdad, en la definición que ustedes ven ahí, es cuando se cruza la prestación del servicio con el cliente del servicio, donde se confrontan el momento de verdad. Indiscutiblemente, si ese momento de verdad no se da en las circunstancias que deberían darse,
el momento de verdad, pues podría generarse el riesgo de perder unas cantidades de esfuerzos que hacen las organizaciones. En el caso puntual de la vigilancia privada, son muchas las cosas que ustedes hacen y los avances que han tenido, y de pronto muchas de esas cosas no se materializan en el momento de verdad, en el momento que el vigilante hace el momento de verdad con el cliente, que es la esencia y es la parte misional. Cómo nosotros podernos concentrar y poder mirar, mejorar, analizar, hacerle una radiografía a eso y tratar de establecer como mínimo una meta en el momento de verdad. Para poder establecer ese momento de verdad, pues vamos a aprovechar la condición de VAX, que vale la pena comentar muy rápidamente qué es VAX para poder entender el alcance y lo que son las fuentes para las conclusiones que de pronto podamos sacar. VAX es una entidad gremial sin ánimo de lucro, es mundial, está presente en todos los países de América, certifica sistemas de gestión en control y seguridad de la cadena de suministro, se ha convertido en el gremio del sector privado más grande del mundo, tiene más de 4.200 organizaciones asociadas en América, y eso hace que bajo sus cadenas de suministro estén reguladas bajo la norma internacional VAX, es una norma de seguridad, estén reguladas más de 150.000 empresas de la cadena de suministro. Para que una empresa se certifique y sea asociada a VAX, tiene que pasar e implementar un sistema de gestión y control y seguridad bajo la norma internacional VAX. Esa norma internacional VAX tiene una cantidad de requisitos desde las políticas, los objetivos, los indicadores, los procedimientos, todas las acciones que se hacen en un sistema de gestión. Resulta que a la fecha VAX puede haber hecho más de 80.000 auditorías en el mundo, multipliquen eso por 8 y es el número de horas de auditoría que han podido tener, entonces hay miles y miles de hallazgos, tantos positivos como negativos. En sistemas de gestión se llaman hallazgos mayores, hallazgos menores, observaciones, fortalezas. Entonces era importante buscar, procesar por lo menos parte de esa información de la más reciente, y hemos logrado procesar desde que me invitaron a este simposio hasta la presente fecha 156 auditorías de tercera parte de empresas hechas a empresas de vigilancia privada, perdón, de auditorías hechas a empresas de vigilancia privada. Esa es una fuente que vamos a tener en cuenta en esta conclusión que queremos sacar el día de hoy, que ustedes la conocen, pero la idea es ratificarla. Adicionalmente, si en esas auditorías hemos podido ver las empresas de vigilancia privada en lo más profundo de sus procedimientos, también vimos importante hacer y revisar los informes de auditoría, obviamente para sacar los milagros, no los santos, eso es información supraconfidencial, a empresas a auditorías que se han hecho a clientes de la vigilancia privada, de la cadena de suministro, que hemos encontrado en el servicio de seguridad que ustedes prestan en los clientes de ustedes que hacen parte de la cadena de suministro y que también están certificados VAX, luego han sido susceptibles de pasar por auditorías por cuenta nuestra. Para complementar mucho más la información práctica y sencilla que se quiere, también buscamos realizar un cuestionario que se alcanzó a tener respuestas de 205 empresas de la cadena de suministro que también son clientes de la vigilancia privada. Y como cuarto lugar, había la intención también, pero no la hicimos, por eso dice no evaluado, desde la óptica de las mismas empresas de vigilancia privada, ¿qué podríamos concluir en aspectos importantes, objetivos, sencillos del momento de verdad? Pues no lo evaluamos porque ustedes conocen mucho más sus organizaciones que nosotros mismos, entonces pues no hubo lugar a la evaluación y como que no aplicaría muchísimo, pero desde el 1, el 2 y el 3, desde las auditorías hechas a las empresas de vigilancia privada, de las auditorías hechas a clientes de ustedes que hacen parte de la cadena de suministro que también son certificados VAX, y desde los cuestionarios que se hicieron a las empresas que son certificadas VAX y son clientes de ustedes. En esos alcances hemos encontrado que en esas 150 auditorías de tercera parte, recuerden que las auditorías de tercera parte son las auditorías de certificación, las de primera parte las que ustedes hacen en las empresas, las de segunda parte las que ustedes hacen a sus asociados de negocio, y las de tercera parte las que hacemos los entes certificadores a las empresas que se certifican bajo una norma, que en este caso es la norma internacional VAX. Esa es la primera parte del asunto. Antes de continuar, es importante rescatar esto y extender la satisfacción que siento en esos 40, casi 40 años de experiencia de ver crecer
evolucionar la vigilancia privada en Colombia, que tiene unos alcances que de pronto ustedes mismos no lo ven porque están adentro, pero nosotros sí los vemos desde afuera y mucho más cuando somos organismos de certificación, que estamos viendo las cosas muy al interior y muy adentro de cada una de sus organizaciones. Si miramos en aspectos generales sobre lo que es la conformidad, una conformidad es que cumple los requisitos tanto legales, de manual, de requisitos de norma y todo lo demás, y lo que hace que una empresa se certifique, es decir, tiene que tener una conformidad con la norma internacional BACS y todos sus estándares y todos sus requisitos, es un porcentaje muy importante. El 92.95 de los cientos de empresas de vigilancia privada certificadas BACS, que son más del 65% del total de empresas certificadas existentes en el país, pues muestran un 92.95% de conformidad con la norma BACS. Es uno de los porcentajes más altos si nosotros los comparamos con el transporte terrestre, con el exportador, el importador, los puertos, los aeropuertos, el operador logístico, los aduaneros, todos los que hacen parte de la cadena de suministro y son certificados BACS. Y hay una no conformidad en cuanto a hallazgos mayores del 7.05%. ¿Qué representa no conformidad con los hallazgos mayores? Pues que la empresa no pueda certificarse o tenga que hacer unos planes de acción correctiva para solucionar las circunstancias que están fallando y presentar nuevas auditorías hasta que logre cumplir con la conformidad y pase al grupo el 92.95. Esos son resultados favorables para rescatar también lo positivo. Pero si queremos, como lo comentaba en la intervención del doctor Orlando Clavijo, el doctor Berrío, hacer un análisis crítico, retroactivo y prospectivo de lo que puede ser la vigilancia privada, pues quiero de aquí a partir en adelante concentrarme un poco más en las oportunidades de mejora que se han visto a través de las auditorías y de las encuestas. Por eso el tiempo no va a dar para contar la cantidad de fortalezas que ustedes tienen, muy rápidamente las miramos, pero la idea ahorita es que ustedes reciban esa información para que al interior de sus organizaciones o muy seguramente ya la tienen y la pueden potencializar o la aprovechen. Así las cosas, entonces cambiamos un poco el chip para mirar muchas oportunidades de mejora sobre el sentido práctico, el momento de verdad, insisto mucho con eso, lo que es allá, el vigilante como tal, que es el que materializa la razón de ser ustedes como empresas de vigilancia privada. Bien, esas son las estadísticas y los resultados de las no conformidades mayores. Una no conformidad mayor es una ausencia total del cumplimiento del requisito. BACS tiene unos requisitos. También hay unos requisitos de ley que BACS los audita. En ese orden de ideas, las empresas que son certificadas BACS tienen que ser estrictamente legales al 100%, de alguna manera contribuido al control de la piratería, porque si no es legal no se certifica, los requisitos legales no están en negociación. Un incumplimiento de requisitos legales ni siquiera avanza la empresa para que sea autorizada, para que entre en el proceso de auditoría. BACS tiene más de 165 requisitos, dentro de los cuales más del 15% son requisitos de cumplimiento legal y eso no están en negociación, tienen que darse, ayuda un poquito en ese aspecto. Entre esa cantidad de requisitos, ahí pues no se ve mucho, pues vamos a detallarlos un poco. En hallazgos mayores, es decir, las no conformidades más grandes se están dando en los 2 últimos años en esas 150 auditorías a 156 empresas de vigilancia privada, en hallazgos mayores en lo que tiene que ver con asociados de negocios. Y no es, a la hora de analizar esto, no es que le cumplan a BACS, eso es lo de menos. Lo importante es qué mitigan, qué ganan, qué pierden o qué fortalecen las empresas al cumplir un hallazgo. Cumplir los hallazgos de los asociados de negocio conlleva a lo que más temor le tenemos los representantes legales y obviamente ustedes también, todos los representantes legales y empresarios, que es un título muy alto, muy grande, que es algo interesante que a veces se descuida y no se tiene en cuenta, que son los riesgos reputacionales. Los riesgos reputacionales han permitido, tristemente, he visto empresas desaparecer de más de 10, 15, 20 años de existencia en el mercado, desaparecer después de un riesgo reputacional. Los riesgos reputacionales son lo que más los representantes legales deberían contemplar. Y si BACS tiene un requisito de asociados de negocio, está buscando precisamente mitigar de alguna manera los riesgos reputacionales. Los estándares BACS en asociados de negocio, ¿qué dices? Conozca a su cliente, a quién le va a prestar el servicio, estúdielo, mire la parte financiera, mire sus antecedentes, conozca a sus stakeholders, sus asociados de negocio, cuál es su proveedor. Conozca sus apoyos externos, qué personas naturales o jurídicas lo rodean.
Nadie hoy en día quiere verse abocado a hacer negocios con personas naturales o jurídicas que tengan alguna relación directa o indirecta con el narcotráfico. Eso es un riesgo reputacional muy grande. ¿Cómo se mitiga ese riesgo reputacional? A través del cumplimiento de los requisitos de asociados de negocio, estudie su cliente. Ahí es donde hay unas fallas en la no conformidad de mayores de las empresas de vigilancia, y no solamente las empresas de vigilancia, es un proceso cultural en el que ha venido avanzando toda la economía del país, pero aquí me voy a concentrar precisamente en lo que nos ocupa, en quienes nos congregamos, que son empresas de vigilancia. Ese es el porcentaje más alto. También hay no conformidad de mayores en la prevención del lavado de activos. Yo creo que lo que está haciendo la superintendencia hoy en día en esos programas interesantes de lo que es CIPLAS, SARLAP, SAGRILAP y todos esos programas que deben de aplicar para toda la economía y que son sumamente estratégicos porque la esencia del delito es el dinero. Entonces, mientras se controle la infraestructura económica de los riesgos transnacionales, de la criminalidad transnacional, pues indiscutiblemente es donde más duro se le puede pegar a los riesgos que tienen. Por esa es la naturaleza de la exigencia VAX a nivel mundial a la hora de controlar el lavado de activos de acuerdo a las normas que tenga el país. Hay también cosas importantes que resaltar. Ahí, por ejemplo, nos aparece un porcentaje muy bajo en los sistemas de seguridad propios de la empresa. Son buenísimos los sistemas que ustedes tienen en las empresas, pero repito, nos vamos a ir un poco más por los aspectos a mejorar de lo que viene pasando con estas auditorías y estas evaluaciones. Si pasamos al rango de las no conformidades menores que se encuentran en esas miles de auditorías, la no conformidad de menores es un incumplimiento parcial del requisito. Se declaran como no conformidad menor y debe hacérsele un plan de acción para que en una auditoría futura el auditor externo de certificación verifique si realmente se estableció, por qué se presentó, qué se está haciendo para que no se vuelva a presentar. Hay un tratamiento que lo pide la norma a la hora de estar certificados. Y allí sí encontramos que nuevamente el incumplimiento es de 47 hallazgos en esas 156 empresas que estamos revisando los informes de auditoría. Esto ratifica algo, y es que se está avanzando y hay la intención de cumplir, pero aún se requiere mucho más implementación, se requiere atender mucho más la capacitación, la orientación, la metodología, los procedimientos, el sostenimiento, la evaluación, el mejoramiento, todo lo que se hace en un sistema de gestión para hacer de esto una cultura realmente en la empresa. Hemos encontrado 47 hallazgos, de los cuales 42 tienen que ver con la prevención del lavado de activos, 34 con la seguridad de los procesos relacionados a la tecnología. Digamos la primera conclusión frente a lo que son auditorías y cuál es un reto interesante en el que deben empezar a entrar todas las empresas del país, inclusive la vigilancia privada, que repito, insisto, ya vienen unos procesos interesantes en cuanto a eso, viene liderando algo que es muy importante para la gestión de riesgos universal en materia de lavado de activos y asociados de negocio. Bien, el otro reto de esta capacitación es el tiempo, ¿no? Me toca avanzar muy rápido, es mucha la información que contempla, por eso voy a tratar muy rápido para llegar a donde se quisiera llegar. Vamos a mirar algunas cosas que se encuentran desde la óptica de las auditorías que hace VAX a empresas que no son de vigilancia privada. Son grandes empresas que hacen parte de la cadena de suministro y que son clientes de ustedes en la mayoría, en todos los casos, obviamente, porque ellos tienen tercerizada la vigilancia privada. En ese orden de ideas, la más grande tendencia que se ha presentado, las mejores oportunidades de mejora que se presentan en esos cientos de auditorías que se hacen a clientes de ustedes, tiene que ver con las competencias de los vigilantes que destacan en cada uno de los servicios que tienen a su cargo. Y aquí, como por hacer un ejercicio sencillamente práctico, hay dos tipos de capacitaciones, pues, reconocidas por mucho tiempo, lo que le hemos llamado la capacitación teórica y la capacitación práctica. Y hay una pregunta ahí, yo diría ahorita, ¿en qué porcentaje creen ustedes que se edita la capacitación hoy en día? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes creen que es más alto el porcentaje en capacitación teórica? Y diría arriba del brazo. ¿Quiénes creen ustedes? ¿Cuál es el porcentaje más alto, la teórica o la práctica en sus empresas? ¿Quiénes considerarían que es la práctica? ¿Y quiénes considerarían que era teórica? Quienes no levantaron, pues no hay capacitación en la empresa. Pero indiscutiblemente, para ti es la teórica.
Y estos tiempos de virtualidad han conllevado a que se aumente la capacitación teórica, que a la hora de capacitar vigilantes no es la más recomendable. Lo ideal es aprender haciendo. Y si se quisiera realmente cambiar la proporción, se está encontrando y se establecen las auditorías que se hacen a los clientes de ustedes, que en más de un 85% de la capacitación es teórica. Es decir, sentar a los vigilantes a decirles sus funciones, a decirles sus cosas, se cumplen con los programas de capacitación, con exigencias legales de superintendencia, con exigencias del cliente y con todos los programas de capacitación que ustedes tienen, que son bastantes, pero tiene un porcentaje de más del 85% y un menos, y en la práctica por debajo del 15%. Esos son los indicadores que se sacan en esas auditorías. Lo recomendable indiscutiblemente es invertir esa proporción, es urgente cambiar la proporción, en donde la teórica esté por debajo del 15% y la práctica, aprender haciendo, esté por encima del 85%. Tal vez esto es lo que se ha identificado desde VACS como la causa raíz para encontrar una de las circunstancias y de los axiomas que toda la vida han inquietado a la seguridad, y es donde podría ser nuestra mejor conclusión de esta intervención. Pero antes de avanzar, quisiera sustentar la importancia de cambiar, de enfatizar mucho en el entrenamiento y la capacitación de los vigilantes que hacen el momento de verdad a través de cosas que encontramos todos los días. Ahí hay unas publicaciones de algunas universidades que han manifestado que la comprensión de lectura es una gran falla que tienen los estudiantes en Colombia, es altísimo el porcentaje. Miren esa estadística, solo 3 de cada 1000 alcanzan el nivel de lectura crítico, 0.3%. Recuerden que para la lectura crítica, previo a la lectura crítica está la comprensión de lectura, previo a la parte crítica, y es más del 65% quienes no tienen comprensión de lectura. Si realmente queremos recapacitar de manera eficaz, tenemos que contemplar realmente una innovación total en el entrenamiento y capacitación para permitir llegar a estándares tan importantes como el que vamos a ver. NC significa no conformidad, es una no conformidad que se encuentra del servicio que ustedes prestan a las empresas, a las grandes empresas de la cadena de suministro que son clientes de ustedes. Les hemos tratado de reunirlos bajo un axioma que ustedes lo conocen hace mucho tiempo. Tiene que ver con que la delincuencia es especializada, eso es una realidad. La delincuencia es especializada. Personalmente yo tuve un inconveniente de seguridad hace muchos años cuando hacían el paseo millonario, en donde tuve esa mala experiencia de un paseo millonario y tipo 3 o 4 de la mañana escuchaba yo que estaban buscando una banda de secuestradores para entregarme y venderme a unos especializados en el secuestro. Ellos eran especializados en el paseo millonario. Igual pasa con todos los delitos. En la experiencia en grandes empresas que han tenido la oportunidad de manejar la gestión de riesgos, siempre encontramos que la delincuencia es especializada. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de manejar la gerencia de riesgos de los almacenes por departamentos más grandes del país y de Sudamérica, y allí encontrábamos que lo que le llaman en Colombia los que roban en los centros comerciales, las mecheras, las pechugonas, todos tienen nombre. Unos son expertos en robar champú, otros son expertos en robar pilas, otros son expertos en el cajero. La delincuencia es especializada, indiscutiblemente, eso pasa, ustedes lo conocen muy bien, pero no siempre la seguridad es especializada, no siempre lo es. Y encuentra uno efectos y fenómenos a veces que uno no los comprende, y dicen los clientes de auditoría de ustedes que a veces le llevan un vigilante que está en una obra y se lo ubican en un banco. Pues es una diferencia muy grande en procesos culturales y en la necesidad de cierta especialización. Es decir, hay una conclusión grande. Se ha avanzado muchísimo en la profesionalización del vigilante. Yo lo he visto, como comentaba, a lo largo de estas 4 décadas, desde que conocí la vigilancia privada, antes de que existiera la Superintendencia de Vigilancia Privada, que creo que nació en el año 93, 94, si no estoy mal. Y he visto la evolución y es increíble cómo se ha profesionalizado, la innovación que tienen las empresas. Pero en algunos casos, y no son pocos, en el momento de verdad, a la hora de las competencias del vigilante, en tener unos niveles mínimos no de profesionalización, porque ya lo tienen, sino de especialización, el momento de verdad se pierde. Y es ahí donde los clientes han tomado grandes decisiones a la hora de continuar o no continuar con el contrato, lo que ustedes le llaman el cambio de parche, se queda el vigilante o no se va. Entonces, en el momento de verdad,
lo que concluyen las auditorías hechas y las encuestas es precisamente buscar especializar a los vigilantes en diferentes áreas, diferentes. Más adelante de pronto podríamos dejar una conclusión interesante que hagan ustedes los gremios, de pronto con el apoyo del mismo VAX. En cuanto a la eficacia de los procedimientos y controles de seguridad, se encuentran estas grandes fallas según sus clientes en la cadena de suministro. Falta de estrategias de inspección y requisas. Y ahí que vale la pena hacer una reflexión, algo por ejemplo que se debe requisar muy bien en la cadena de suministro, que es un tema bastante interesante, la inspección de contenedores. Lo hace súper bien la policía, tiene una experiencia grande, todo lo que pasa en los contenedores, no nos alcanzaré esta semana para contarles todas las técnicas de los contenedores. Pero llevar un vigilante que no tiene especialización en inspección de contenedores es casi que un trabajo y una inversión no muy acertada. Pero hay algunos que sí llevan cursos de inspección de contenedores porque se los exige el cliente, pero lo han hecho por internet. Conozco cursos de inspección de contenedores virtuales. ¿Cómo puede uno saber si un contenedor no es tan contaminado en una clase virtual, en 8 horas virtuales? Para saber inspeccionar un contenedor que tiene unos requisitos mundiales, el Customs and Border Protection de los Estados Unidos exige unos requisitos a la hora de inspeccionar un contenedor, que son los que mandan y tienen las directrices más grandes del mundo en materia de contenedores. ¿Cómo se pueden entender por internet? Quien inspecciona un contenedor tiene que saber cómo suena un contenedor cuando se golpea en el vacío, cómo huele, cómo hace de calor allá adentro cuando entra uno, cómo se mide, a ver si no tiene un doble piso. Y los cursos no es tan mal hacerlos por internet, pero no es el ideal. Hay que buscar, proyectar, hacer al momento de verdad. Y ese es solo un ejemplo de varios. También podríamos considerar que no hay una eficacia total en la trazabilidad de los planillas y los registros. Hay planillitis aguda en los puestos de seguridad. Uno encuentra vigilantes llenando el libro, la minuta, llenando todos los carros que entran y salen. Son los mismos todos. Y llenan la placa, llenan todo. Por ejemplo, para no ir tan lejos, donde yo trabajo, el edificio donde está VAX, siempre el vigilante llena mi nombre, mi placa. Yo le decía al jefe de seguridad, por lo menos haga un listado de las planillas de todos y que coloque un chulo. Ya entró Miguel Velázquez. Pero volver a escribir todos los días lo mismo, ¿qué sentido tiene la trazabilidad? En cambio, sí se está perdiendo una observación del vigilante, una acción activa en la prevención por estar diligenciando planillas. El desconocimiento de sus riesgos y su manejo. Cuando se llega a un puesto, normalmente se le entregan las funciones, pero ojalá se le entregara también, estos son los riesgos de su puesto. Siempre tiene las funciones generales, particulares. Qué interesante que se le entregara, y esos son los riesgos del puesto que usted asume hoy en día. Y ustedes ven unas figuritas ahí a los lados, unas gafas y todo lo demás. Eso es una copialina que yo tengo para que no se me olvide hacer comentarios. Es una forma es mi copialina en la presentación. Pero es increíble, el espejo que ustedes ven ahí es el espejo retrovisor que se usó en los tiempos de los carrobombas, todavía se usa. Y los encuentra uno cuarteados, que no se ve nada. Es más, todavía lo venden, por favor entren a Home Center, vale 149.000 pesos el espejo, todavía lo venden, no sé para qué lo compran. Yo quisiera decirles a ustedes, saquen una hojita y dibujen su carro por debajo, a ver si conocen cómo es su carro por debajo. Algunos de pronto acierten. Pero ahora dibujen por debajo las 7.453 estilos de carros por debajo. ¿Qué está mirando el vigilante? ¿Qué está haciendo? Esa es la eficacia que encuentra el auditor en los clientes de auditoría. Hay una carterita ahí al lado izquierdo. Es la pregunta que a veces se hace, ¿cómo hace el vigilante para quitar algo cuando la toca así por los lados? Que mira la cartera o la mira por encima o la toca por los lados. Es un control ineficaz que de pronto se están perdiendo unas buenas condiciones del vigilante en algo importante por hacer por un control ineficaz que no ha tenido un verdadero estudio del verdadero riesgo. ¿Algo pasó con la presentación? Bien, en la presentación también aparecen unas gafas. En un chequeo que se hizo en un almacén supermercado, uno encontraba que el control del vigilante, a veces hay 2 o 3, es el de mirar los tiquetes y chulear algo. Y en eso está todo el día. Son para que se pongan a chulear esos tiquetes, es para que el vigilante vea la coherencia entre los talegos que sacan, las bolsas que sacan y la compra que hace. Si es una compra de 10.000 pesos, ¿por qué saca 4 bolsas? Ese es un elemento básico de seguridad, ese análisis, ese perfilamiento que va a hacer el vigilante. En algún chequeo que se hizo desde la óptica, no del entrenamiento, sino entre la óptica fisiológica, se encontró lo que nos pasa a los mayores de 45.
No vemos, la presbicia no nos deja ver. Yo vi un vigilante de mi edad, que ya estamos pues casi chequeando los tiquetes sin ningún inconveniente. Dije, qué envidia. Yo me hice hacer la cirugía después de esto y ya no uso gafas. Pero dije, qué envidia el vigilante. Entonces, cuando llegamos a la auditoría, lo vimos en el trabajo de campo, porque las auditorías están migrando a hacer trabajo en campo, a mirar el momento de verdad y no mirar tantos papeles ni tantos documentos. Yo le dije, ¿de cuánto fue la compra que se acabó de salir? No, era una compra grandecita porque llevaban varias bolsas. ¿De cuánto? No, eso era como de 30.000. Pues cuando uno va al registro de la taquilla era de 12.000 pesos. Lo que pasa es que el vigilante estaba haciendo el movimiento, pero él no veía porque tenía presbicia. Eso son cosas pequeñeces, pero que pasan y desbaratan el momento de verdad. También ahí hay una manito escribiendo. Hay un porcentaje alto de vigilantes con dificultad para escribir fluidamente, pero no siempre se chequea el momento de verdad cuando hay tantos registros. La innovación tiene que tomar fuerza en ese momento. Si yo voy a anotar todas las placas de los carros que entran, pues por lo menos grabe las placas para después hacer un ejercicio de trazabilidad. Pero pretender escribirlas donde salen y entran, salen y entran, salen y entran, es perder y que el perfilamiento que hacen los expertos en inseguridad, los delincuentes, lleven a que pasen cosas en el momento de verdad. Son pequeños asuntos que se hacen en la auditoría porque, repito, el enfoque de las auditorías tiene que ver al trabajo en campo, a ver cómo es el momento de verdad para que las cosas funcionen y no se pierdan las infraestructuras que ustedes con tanto esfuerzo construyen. En cuanto a eficacia de los procedimientos y controles de seguridad, hay algo que es interesante, y esto es una foto real, es la subutilización de los recursos de tecnología en seguridad. Por ejemplo, encontrar monitores de 14 pulgadas, ustedes los matemáticos creo que es como 35 centímetros, con más de 16 cámaras conectadas, en turnos largos. Se perdió esa inversión, this lost money, esa platica se perdió. Es interesante los avances y la innovación de tecnología que hay. Nosotros aprendemos muchísimo de ustedes en materia, son espectaculares en innovación, pero se pierde la eficacia en el momento de verdad. Igual pasa con la pérdida de la credibilidad por las alarmas que técnicamente se disparan y se disparan. Nos pasa el pastorcito mentiroso. Recuerden que en seguridad electrónica hay algo que se llama el raponazo, y es donde el delincuente rompe un vidrio y busca algo rápido o busca activar la alarma, porque ya la segunda vez ya no va, esa alarma está fallando y se pierde en algo la credibilidad. Son cosas que todos conocemos, pero que se siguen presentando porque se descuida el momento de verdad. Así las cosas, y pasando a cuestionarios de los clientes de auditoría, ya unas cosas muy puntuales, vale la pena también sacarlas, así sea rápidamente. Por ejemplo, se le preguntaba a las empresas, usted cuando va a contratar una empresa, ¿cuáles son los criterios que tiene? Pues en las encuestas salieron miles de respuestas, tocaba clasificar, pues traerlas también aquí como para que, yo creo que todos las tienen, pero para que sigan teniéndolas y no la descuiden porque los clientes los ven como algo importante. Miren este primer punto, cumplimiento de requisitos legales. Hay cada vez más sensibilización de la importancia de que las empresas sean legales. Eso es algo interesante y es un avance importante que se ha logrado en Colombia. La antigüedad de la empresa resulta siendo un factor también de criterio a la hora de selección. El renombre comercial que pueda tener, el posicionamiento de marca, los que publicaron aquí en el Congreso, doctor Berrío, están haciendo posicionamiento de marca y eso toca hacerlo, es el marketing necesario. La experiencia verificable. Ustedes saben que están llamando a confirmar, es más, a VAX llama mucho a confirmar, obviamente nosotros nos tenemos que limitar a decir certificada o no está certificada, eso es lo único que vence tal fecha la certificación o está en proceso o lo que, pero ya la parte del hallazgo es confidencial de cada una de las empresas. Que tenga certificaciones. Es algo que mira el mundo cada vez más, no solamente en vigilancia privada en el mundo, son competitividad y productividad. El tema de pólizas y garantías, ya también los clientes lo están mirando, pero también se encuentra con el cliente que hay desconocimiento de los alcances de la póliza o no hay claridad del alcance de la póliza. Por ejemplo, la decepción que sufre el cliente cuando le dicen, no, usted tiene una póliza, pero solamente le pagan cuando
haya una sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces, el cliente, oh, sorpresa, pero pensaron que le iban a pagar dentro de las 72 horas. Yo creo que vale la pena ser claro, quienes presentan una póliza de responsabilidad civil actual o extracontractual, de los alcances y de los procedimientos para no entrar en ese choque con el cliente cuando se presenta una novedad. Y la innovación y la tecnología disponible. O sea, se está rescatando todo ese crecimiento y todo ese profesionalismo que ustedes permanentemente están teniendo. Aspectos muy positivos en las encuestas que se hicieron. Hay algo interesante, el promedio de duración de las empresas de vigilancia de ustedes en sus clientes, el promedio es 6.5 años, con algo interesante, hay contratos hasta de 18 y 20 años en algunos clientes de empresas certificadas VAS que llevan con ustedes 18, 20 años, otros 12, otros 13, pero el promedio está en 6.5 años, es un buen estándar. Consideran que las novedades, mire esto tan interesante, consideran que las novedades que se presentan, que pasan permanentemente, son administrables con la atención y presencia de los directivos de las empresas de vigilancia privada. A eso le llaman, en las encuestas le decían, dar la cara. Si pasa algo con un cliente hay que buscar el nivel más alto, que vaya y los escuche y miren alguna alternativa de solución. No siempre la presencia del supervisor, en primera instancia sí, pero la presencia directiva, dependiendo de la novedad, hace un buen manejo en la novedad que se pueda presentar. Tienen un concepto de que pagan a su personal oportunamente. Igualmente hay confianza en el uso adecuado de las armas que se utilizan, que haya supervisión las 24 horas, que tengan buenos medios de comunicación como efectivamente los tienen, que haya innovación tecnológica y algo que está gustando mucho es la inclusión de mujeres y personal en situación de discapacidad en cargos donde efectivamente pueden desempeñarse y ejercer esa función. Si miramos aspectos por mejorar, pues indiscutiblemente lo que mejorábamos, que dicen los clientes, que aumentar la capacitación operativa y de prevención. Recuerden que en el sector privado el enfoque es prevención, es el enfoque que tienen los gerentes y los representantes legales en el costo-beneficio. La formación complementaria, mire, les traje esto porque no siempre uno lo ve. Ellos dicen los vigilantes deberían tener una formación adicional al polígono, a las armas, al entrenamiento, a todo lo que hacen, de pronto a veces más teórico que práctico, en otros temas que ellos consideran importantes. Me pareció genial que lo hubiesen mostrado. Por ejemplo, temas de cómo fortalecer la inteligencia emocional de los vigilantes, que pasan por circunstancias muy difíciles, que si no la tienen no van a poder administrar la función que están haciendo. Algo que me causó curiosidad, yo pues la verdad no conozco muchos programas de eso, pero me gustaría que alguien nos contara a ver cómo lo implementamos en VAX, el manejo del sueño. ¿Por qué no? ¿Por qué no recomendarle a un vigilante, mire, si usted tiene microsueño, haga esto, haga lo otro? Ahí es donde está la innovación en la función. Sería muy interesante poderle decir al cliente, mis vigilantes tienen curso de manejo del sueño, que eso chiste que se tiene no es tan chistoso, ¿no? Que es un buen vigilante porque lo despierta cualquier ruidito. Pues sería bien interesante, porque si lo despierta, pues está despierto cuando pase algo. Es el momento de verdad. Si está despierto todo el tiempo, bien, pero por lo menos se despierte o tenga un manejo del sueño, porque es que son humanos y eso hay que entenderlo. Hay que entender la condición humana del vigilante. A lo último, una conclusión en esta reflexión. Que haya capacitación en primeros auxilios. Interesante. Es el que primero atiende una novedad de una señora, un niño, un cliente, el gerente. El primero que me atiende a mí ya en mi edad un infarto para que pueda por lo menos saber y ayudarme. Sería una plusvalía interesante en vigilante porque está 24 horas alerta a muchos riesgos, porque ese no. Disminuir la rotación excesiva de los vigilantes, es un problema eterno que se tiene y eso tal vez podría conllevar a que la empresa inicie unos programas de fidelización a través de fortalecer el salario emocional. Los clientes dicen que los vigilantes deben ser objeto de programas de ustedes que fortalezcan el salario emocional. Recuerden que a veces el salario emocional es más importante que el salario económico. Es lo que siento por la empresa, como yo me desempeño, como amo mi organización, eso me da obviamente estabilidad. Hay algo interesante que llamó la atención y es la evaluación de los vigilantes de manera con periodicidad y en sitio. O sea, ir a evaluar al vigilante que tiene la portería, ver cómo hacen sus tareas, con alguien viéndolo funcionar en sitio, en la tarea que hace. No la evaluación teórica o la evaluación al final de un curso, sino la evaluación de su función. Y en la cadena de suministro, definir
los límites de la responsabilidad en seguridad. Esos son los acuerdos de seguridad. Esto sí que es importante, no solamente para la parte contractual, para las pólizas, para todo. ¿En dónde empieza la responsabilidad de ustedes y en dónde termina? Definida. Esto tiene muchos conflictos a la hora, no, eso no era mi responsabilidad, pero usted es el de seguridad. Sí, pero yo entregué el camión aquí, pero usted no llamó. Y hay una cantidad de cosas que los beneficiados son los aseguradores porque no encuentran realmente los límites y los acuerdos claros. Pero indiscutiblemente, la mejor, y el mensaje ahorita, estrategia para potencializar el momento de verdad en el que con tanto énfasis he querido hablarles ahorita, se consolida en el entrenamiento y la capacitación permanente y eficaz de todos, insisto, todos los niveles de las estructuras de seguridad de las empresas de vigilancia, el gerente de operaciones, el supervisor, el de la central de operaciones. La especialización, el producto, me parecería a mí como cliente de ustedes que me presentaran una oferta y que yo fuese una patio de contenedores, sigamos con los contenedores, y yo me dijera, en mi oferta, en mi cotización, mi responsabilidad es ubicarle vigilantes expertos en inspección de contenedores. ¿Cuál decisión creen ustedes que van a tomar? Y a eso tenemos que llegar. Ya tenemos profesionalizada la seguridad en Colombia. Para mí es un honor tenerlo como buen vigilante que fui, porque yo inicié con vigilancia privada mi carrera hace 40 años. He crecido y he aprendido la vigilancia privada. Yo llego a este cargo gracias a los conocimientos de vigilancia privada. Y he estado como cliente también en grandes organizaciones. Que a mí me llegaron una oferta ahorita en donde tengo destacados vigilantes y fueran especializados en lo que yo, en mi objeto social, le rapo la mano a esa cotización. Es una buena meta empezar ahorita con la especialización puntual. Y eso pasa en todo. Si yo llevo a mi hijo al médico, pues genial que lo atienda un médico general, es un profesional. Pero me parece más genial que lo atienda un pediatra. Es un especializado. Si yo contrato un vigilante, las empresas legales, sí, genial, son vigilantes que han tenido una evolución importante y yo doy fe de eso. Pero genial que sea un especialista en lo que hace mi empresa y que conozca los riesgos de mi empresa. Ese es un factor competitivo bastante innovador. Y tiene entre paréntesis algo que dice la necesidad de innovación en simuladores. Ese es un sueño que tiene VAX y aprovecho para compartirlo. Y pasa como en los pilotos, ¿no? Los pilotos, cada vez que cambian de equipo, de avión, tienen que hacer un curso. Y el curso no solamente es aprobarlo, sino hacer cabina, hacer simuladores. O sea, se puede estrellar 20 veces en un avión, pero no acaba una sola vida, porque lo hace en un simulador. ¿Por qué no trabajar la innovación ustedes que son tan inquietos con eso y crear simuladores de seguridad en la cadena de suministro, en donde se pueda practicar a través de inteligencia artificial y no aprender con las fallas y los errores en el momento de verdad? Sería un buen entrenamiento, solamente como proponer una idea. Y una segunda perlita en estos últimos 2 minutos que me faltan, y es que escuchábamos una muy buena enfoque del señor general Buitrago en lo que es el contexto del país, y yo creo que toca ir mirando algo a través de especializar los vigilantes de diferentes maneras. Hay una tendencia en los otros países de gobiernos similares al nuestro en el sentido de desarmar la población civil. Esa es una tendencia que ha pasado en otros países. Aquí ya hay brotes en cuanto a eso de querer retirar las armas del sector privado. No estoy diciendo, es solamente un análisis personal de que vale la pena ir mirando si esa condición empieza a darse, pues cómo puede la vigilancia privada continuar en algunas circunstancias diferentes a de pronto no tener el respaldo de un arma. Es una inquietud que me nació escuchando al señor general Buitrago mientras muy atentamente lo escuchaba. Quiero dejar unas reflexiones básicas para finalizar. Uno encuentra diferentes criterios. Por ejemplo, una auditoría que hace algún tiempo le hizo una empresa de vigilancia privada y las garitas, unas estaban polarizadas, o sea, uno no veía hacia dentro el vigilante y otras sin polarizar. Y siempre pregunté y tuve diferentes respuestas. ¿Por qué la garita está polarizada? Hablando del momento de verdad. ¿O por qué está sin polarizar? Y el criterio es diferente, ¿no? Es que si yo la dejo polarizada, el vigilante se me duerme y no lo puedo ver desde afuera. El otro dice, no, yo la dejo polarizada porque el delincuente lo ve y lo ve durmiendo y lo pongo en riesgo. Son criterios que sencillamente llevan a una reflexión básica.
a que realmente se mire con qué enfoque yo quiero mirar el tema de la implementación que haga. Y quiero dejar una tarea para el próximo congreso, doctor Berrío, si alguien la gana, podemos dar unos cursos sin costo en VAX, y siempre ha sido mi reto. En 40 años estoy tratando hasta ahora de crear una fórmula para poderme sentar al frente de la alta gerencia de una multinacional y poderle cuantificar monetariamente los riesgos de seguridad. Hoy en día somos muy dados a presentar esquemas de seguridad, hay un riesgo grande, es peligroso, pasa esto, pasa lo otro, pero cuantifique los riesgos de seguridad. ¿Qué quieren sus clientes, amigos de vigilancia privada? Igual que ustedes, todos lo manejan costo-beneficio. ¿Cuánto me vale y en qué me beneficia? Y háblenle ustedes con costo-beneficio, con pesos a un gerente general de una multinacional, diga su riesgo reputacional le vale tanto y su inversión en mi recomendación de seguridad vale tanto, a ver si no los contratan. Pero no se cuantifican, no hay fórmulas para eso. Yo tengo un lío porque VAX también es certificador de normas ISO y hay que emitir unas pólizas y ONAC pide que se cuantifique el riesgo para emitir la póliza. Allí logramos inventarnos una fórmula, pero es propia de VAX, a lo mejor no aplique para ustedes, pero logramos hacer algo muy cerca de la realidad. Esa tarea para el próximo congreso, a ver si miramos una fórmula, cómo cuantificar económicamente los riesgos reputacionales, no todos los reputacionales, los que pueden caber una empresa. ¿Cómo le cuantifico los riesgos reputacionales a una empresa certificada VAX, como por ejemplo Alpina, que es certificada VAX? Eso se llaman ustedes, los jóvenes, dicen un trompo en la uña. Y una reflexión sorpresiva, llamó mucho la atención, sale a raíz de este estudio, esta fue una presentación hecha para SOSEC. Dice, la gran mayoría de los clientes consideran necesarios los vigilantes para proteger sus instalaciones. Total, ese es el enfoque que se da. Pero solo una muy pequeña minoría piensa en las instalaciones para proteger los vigilantes. Y la proporción es muy fuerte, es de 205 respuestas a una. E indiscutiblemente no proteger el vigilante es no proteger las instalaciones. Es algo en lo que hay que trabajar culturalmente, no solamente desde ustedes, sino desde los clientes. Esto es vital en el tema de lo que es el elemento de protección. Nosotros no podemos ceder ante un cliente teniendo un servicio de seguridad, exponiendo una vida con un vigilante enrollado en una sábana, en 3 ruanas, con una bufanda y una escopeta dentro de todo cómo va a reaccionar este señor en la calle. Lo primero es que es una vida y lo segundo es que si lo mitigan a él, si lo obligan a él, pues también las instalaciones quedaron. Yo creo que es una buena reflexión que fue sorpresiva, como está el muchacho ahí abajo, porque son de las cosas que uno encuentra en donde todos podemos trabajar. Todas las cosas son procesos culturales. Por esa razón, y atendiendo como empecé la diapositiva que estaba ahí, en donde la vigilancia privada tiene los porcentajes más altos de conformidad con respecto a la certificación VAX, es importante pues concluir que las empresas clientes consideran que el servicio de vigilancia privada se ha profesionalizado, ha evolucionado y hoy es mejor que antes. Y VAX piensa lo mismo. Felicitaciones. Muchas gracias. Reconocimiento por su participación en el tercer simposio de seguridad ASOSEC. Adelante. Y aquí se hace la entrega oficial. Por favor, regalémosles nuevamente un fuerte aplauso al señor Miguel.